Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:01 de la mañana de este viernes 18 de agosto del año 2023. Y en este momento, a las 9:01 de la mañana de este viernes, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa es una aplicación que usted descarga de manera gratuita en su celular. Y si entra usted en éxitos107.com, éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo en este momento. Y recibo el saludo, a ver aquí, de Rafael José Rubier Chacín, quien nos escribe desde Alpharetta, Georgia. Saeda Bon en Orlando, José Edén Villa nos manda un abrazo estrangulante desde Maracaibo. Maracucho. Bueno, gracias. Aleja González en Caracas, María Fernanda Mazzarelli nos saluda desde Buenos Aires. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Juan Bautista González desde una Caracas que se debate entre la lluvia y el sol. Andrea Rosario está en Ciudad de México. Rafael José Rubier Chacín, ¿a qué hora inicias tu programa? Bueno, a esta hora ya se inició. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Carlos Cuevas en Filadelfia. Gracias a todos por reportar la sintonía. Gladys Melete en Milán. ¡Qué rico, maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, y estamos en viernes. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes, igual. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz viernes para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y a todos nuestros oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, viernes 18 de agosto, es el día de Santa Elena de Constantinopla. Felicitaciones pues a todas las Helenas. San Agapito de Lacio, San Alberto Hurtado, ese santo yo no lo conocía, pero dense por felicitados los Albertos y Albertas. Alberto Villegas, San Eonio de Arles, San Fermín de Metz, pero este no es el que celebran en Pamplona con los Sanfermines, ese es otro San Fermín. Santa Juana de Chantal y Nuestra Señora del Rayo es el día de hoy. Esta es una historia interesantísima porque en el 13 de agosto de 1807, la Virgen del Rosario, en un convento dominico en Guadalajara, allí en Jalisco, vino un rayo y quemó la imagen de la Virgen, pero la imagen del niño Jesús en sus brazos quedó intacta. Luego, el 18 de agosto, 5 días después, una de las hermanitas estaba en estado de salud muy, muy grave. Agarraron la Virgen quemada por el rayo y la llevaron para que la protegiera. Y entonces vino milagrosamente la restauración de la imagen, quedó intacta y la monja se salvó. Era la Virgen del Rosario y desde ese momento la llaman la Virgen del Rayo de Guadalajara, allá en el estado de Jalisco, en México. Y en el calendario astrológico del día de hoy tenemos todavía la luna creciente en Virgo, luna para limpiar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Luna buena para ir al médico, luna buena para cualquier proceso de desintoxicación.
Y a partir de mañana a las 7:54 la luna entrará creciente en Libra, luna de paz, de equilibrio, de armonía, luna de reconciliaciones, luna para que todos se pongan de acuerdo, luna para que los acuerdos, todas las partes sean beneficiadas. Y esa luna de tanta armonía va a permanecer por todo el resto del fin de semana. Hoy, viernes 18, luna creciente en Virgo, sol en Leo. Eso es este viernes 18 de agosto del año 2023. Hoy, 18 de agosto, es el Día Mundial de la Prevención de los Incendios Forestales, que viene muy a tono en momentos donde tenemos incendios realmente devastadores. En Maui, en Hawái, en Canadá, en partes de Europa también. Por cierto, la agencia EFE tituló en estos días: Estados Unidos va a ayudar a Hawái. Sí, qué error. Y yo te lo comenté Sí. ayer. Como si Estados Unidos no fuera, o sea, No fue- si Hawái Hawái no no fuera fuera parte Estados- de Estados Unidos, Dios. Eso es, y era agencia EFE. ¿Eh? Sí, sí. En nuestra agenda del día de hoy vamos a conversar con el periodista Eugenio Martínez, especializado en la fuente electoral venezolana, a propósito de las elecciones del directorio del CNE, el tema de las primarias, etcétera, etcétera. En Ciudad de México vamos a conversar con la internacionalista Brenda Estefan. Biden acerca a Japón y a Corea del Sur y recibe a sus líderes en Camp David. El domingo son finalmente las elecciones presidenciales adelantadas en el Ecuador. Ese tema lo vamos a abordar con Brian Espinosa en Quito. Vamos a ir a Kiev para conversar con Oleksiy Oktydaj para ponernos al tanto del desarrollo de la guerra, que ya tiene más de año y medio. En Santiago de Chile vamos a conversar con el médico infectólogo venezolano Alfonso Guzmán a propósito de las superbacterias. ¿Qué son estas? ¿Por qué debemos preocuparnos? En Miami vamos a conversar con Sandy Delgado del Centro Nacional de Huracanes. Vamos a hablar del huracán Hillary. Hillary está en la costa oeste, en California, y está afectando en territorio mexicano en la península de Baja California. Pero queremos ponernos al tanto de toda la situación de la temporada de huracanes. Nuestro foro se lo vamos a dedicar a Miguelito Cabrera, el gran Migui, que está haciendo historia cada vez que sale a hacer un turno al bate. Vamos a conversar con Carlos Guillén, el narrador en español de los Tigres de Detroit, y Víctor Vázquez, fotógrafo, amigo de Miguel, quien está realizando un libro fotográfico y documental acerca de toda su carrera. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, el 18 de agosto de 1227 murió el gran Khan, Genghis Khan, príncipe, guerrero y conquistador mongol. El 18 de agosto de 1487 los reyes católicos tomaron definitivamente Málaga tras la rendición del reino nazarí. 5 años después expulsarían a todos los moros luego de la rendición de Boabdil en Granada, y de paso expulsaron también a todos los judíos de la península. En el 1920 el Congreso firmó la 19ª enmienda que garantiza el sufragio de las mujeres. Esto luego de una acuciosa, muy persistente campaña de las mujeres en Estados Unidos procurando el derecho al voto. Hoy está cumpliendo 90 años el muy polémico Roman Polanski. Polémico y, todo hay que decirlo, extraordinario cineasta. De él es El bebé Rosemary, Chinatown, El pianista, en fin. Y hoy estaría cumpliendo años el gran Roberto Clemente, quien falleció en un accidente de aviación cuando iba a llevarle ayuda a los damnificados de un terremoto en Nicaragua, cuando apenas tenía 38 años, es decir, que ha podido hacer mucho más en su carrera de grandes ligas. Clemente fue el primer latinoamericano en ser inducido al Salón de la Fama. Se le elevó antes de tiempo precisamente por el detalle de la tragedia.
fue el jugador más valioso de la Nacional en el año 66, líder bate de la Nacional en el 61, 64, 65 y 67. Ganó 12 guantes de oro de manera consecutiva. Los guantes de oro son muy importantes, aunque cierto anciano cronista del béisbol diga que eso no tiene ninguna importancia. En fin, el gran Roberto Clemente, el right fielder de los Piratas de Pittsburgh. El 18 de agosto de 1936 fue asesinado en el comienzo de la Guerra Civil Española, fusilado el gran Federico García Lorca, uno de los grandes poetas y dramaturgos en nuestra lengua. Lo había marcado acá, pero no me lo incluyeron. En el 18 de agosto, ay Dios, el 18 de agosto de 1900, bueno, lo siento mucho, de 1936 nació Robert Redford, tal día como hoy. Es decir, Redford está cumpliendo hoy 87 años. Y hoy también está cumpliendo años, 65, mucho más joven, la actriz Madeleine Stone. En 1960 salió al mercado por primera vez la primera pastilla anticonceptiva. Esa es una fecha importantísima. Y el 18 de agosto de 1989, cerca de Bogotá, en plena campaña electoral, fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán. La BBC, a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio recién en Quito, dijo: no, es imposible no comparar ambos asesinatos y en plena campaña electoral. Estamos hablando de la violencia política que no se nos va. Hace 50 años, 18 de agosto, se inauguró la avenida Boyacá Cota 1000, allá en Caracas. Yo recuerdo, he de confesarlo, lo hacíamos todos, ¿no? Pues recorríamos de punta a punta la Cota 1000. En ese momento, de punta a punta era de la Florida a la Castellana. Y entonces uno entraba por la Florida y ahí mismito estaba el hotel, el Colegio Humboldt. Y decía: mira, ves, qué rápido se llega todo ahora. 50 años hace ya de esa gracia. Y en el año 2018, hace 5 años, falleció el economista ganés, exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. El 14 de agosto de 1750. 18 de agosto. El 18 de agosto, sí, ¿qué dije? 14. 18 de agosto del 2018 falleció Kofi Annan. Y el 18 de agosto de 1750 nació Antonio Salieri. Mucho tiempo después, y en una música muy distinta, esta no de tan alta calidad, en 1955, el 18 de agosto, nació en Toa Alta, Puerto Rico, Eddie Santiago. El 18 de agosto de 1962, es decir, hace 61 años el día de hoy, después de un ensayo de apenas 2 horas, debutó con John, Paul y George, Ringo Starr, y así fueron The Beatles como terminaron pasando a la historia. Temprano en la mañana habíamos oído de varios accidentes en las autopistas cercanas a Miami, una puntualmente de varios que involucra varios automóviles en la I-95 y fallecidos y demás. Si uno habla de accidentes de automóviles, inmediatamente me viene a la mente el nombre de ¿quién? De Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, y así es, con el regreso a clase y las lluvias se han incrementado los accidentes, el tráfico, no sé si lo han notado, que está pesadísimo desde ayer, así que queremos recordarle que si usted tiene un accidente, solamente tiene 14 días para hacer un reclamo, así que cada día cuenta, incluyendo los sábados y los domingos, los días feriados. Usted no puede esperar. Si se pasan esos 14 días,
entonces no va a tener absolutamente derecho a nada. El error más común que las personas hacen es llamar a la compañía de seguro, al seguro de uno y al seguro del culpable, pensando que te van a ayudar. Pero recuerden, los seguros no están de su lado y nunca quieren pagar un centavo. Hani, ¿por qué hay que apurarse en hacer esa denuncia? ¿Por qué la ley de Florida es tan estricta en ese sentido? Bueno, es algo que es una ley que apareció hace 20 años atrás. Políticamente la compañía de seguro le dio mucho dinero y cambiaron la ley. Es uno de los estados más estrictos porque, por ejemplo, nosotros tenemos oficinas en Nueva York y le da a las personas 30 días para esperar y hacer un reclamo. Así que es una ley súper estricta porque limita a las Mm, personas a poder hacer un reclamo. Y está comprobado que usualmente durante los primeros 14 días o las 2 semanas, las personas no sienten el efecto secundario después de un accidente. Piensan, oh, yo no tengo dolor, oh, no me pasó nada, está bien, y se va empeorando en el primer mes, segundo y tercero. sí. Pero si usted espera a esos síntomas más profundos, bueno, ya va a ser demasiado tarde. Así que le recomendamos que nos llame. Nosotros le mandamos a un doctor completamente gratis y usted no tiene que pagar absolutamente nada para que le digan si usted se siente, si tiene una lesión interna que en ese momento no lo siente. Por ello, ha de tener usted el teléfono de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes, en la memoria de su teléfono celular, porque usted no sabe cuándo lo va a necesitar. ¿Cuál es el teléfono? 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿De qué hora a qué hora atienden ustedes, Hani? Atendemos 24/7, esa es la otra buena noticia. Las Ajá. personas durante esta mañana y ayer en el regreso a clase, desde tempranito empezaron a llamar 5 o 6 de la mañana y no importa la hora que usted llame, si sea el fin de semana, en la noche, en la madrugada, 24/7 estamos para usted. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, el teléfono de Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Caracas, Venezuela se arregló. Esa fue la consigna que escuchamos insistentemente meses atrás, prácticamente desde el comienzo de año. Y uno de los argumentos para consolidar esa idea era que, por ejemplo, en la ciudad de Caracas hay muchos edificios nuevos y hay muchos restaurantes. La oferta gastronómica casi es como la de antes. Pues bien, leo hoy, 18 de agosto, que Iván Puerta, presidente de Canares, Cámara Nacional de Restaurantes, precisó que alrededor de 25 restaurantes de Caracas cerraron sus puertas tras la contracción económica registrada en el país en el primer semestre de este año. Dijo, los precios van a aumentar dado que los restaurantes utilizan productos que son importados. Recomendó a los restaurantes monitorear todas las semanas las estructuras de costos con el equipo de compras. Me gustaría saber, me viene la curiosidad, ¿esos restaurantes son los mismos que meses atrás servían de ejemplo, de ilustración de por qué Venezuela se había recuperado? Si es así, entonces esa recuperación no ocurrió. Con el humor y la ironía que la caracterizan, una vez que se dio esa movida de mata, esa razzia por parte del régimen contra Tarek El Aizami y los suyos, que muchos terminaron en la cárcel, con la ironía que le caracteriza, Paulina Gamos dijo, a nombre de una supuesta sociedad de restaurantes de lujo de las Mercedes, señores del gobierno, no nos sigan poniendo presa a la clientela. Tiene que ver una cosa con la otra.
¿Está mezclado una cosa con la otra? ¿Se acabó el fantasma, el espejismo de la recuperación económica de Venezuela? Paso a otra noticia. Más de 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela en los últimos años. Aunque se vende la idea de que el retorno es constante y creciente, apenas el 1,3% de ellos ha regresado al país, algunos huyendo de la falta de oportunidades en los destinos a los que emigraron, y otros atraídos por la leve recuperación de la actividad económica registrada entre el 2021 y el 2022. La leve recuperación de la actividad económica, que como estamos viendo, no fue tal. Por ello, ese espejismo, ese otro espejismo del regreso de los más de 7 millones de venezolanos, no se está dando. ¿Cuál es la realidad? Espejismos aparte. 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos de Estados Unidos, Flor Alicia? Bueno, César, fíjate, las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo treparon ayer jueves a un nuevo máximo de la gran recesión que desató en el 2007. Este aumento, provocado por los temores de una inflación pertinaz, por la firmeza de la Reserva Federal, que aquí en Estados Unidos es como el Banco Central, con relación a las tasas para combatir la subida de precios y, paradójicamente, también por la buena salud de la economía estadounidense, golpea a Wall Street e impacta sobre los créditos hipotecarios. Cuando los bonos de un país son muy requeridos, su precio sube y, por lo tanto, la tasa de interés a la que el país contrae deuda es menor. Dicho de otro modo, su rendimiento para el inversor baja, pero el Estado en cuestión le resulta más barato financiarse. Una mujer franco-canadiense fue sentenciada ayer a casi 22 años de cárcel por enviar en el 2020 una carta que contenía ricina mortal al entonces presidente Donald Trump. Pascal Ferrier, de 56 años, se declaró culpable por violaciones de las normas sobre armas biológicas, tanto por posesión como uso. La pena impuesta corresponde a los 262 meses de prisión previstos en un acuerdo con la Fiscalía. El exfiscal del Watergate, John Sale, presentó ayer el tema de televisar el juicio federal sobre los esfuerzos del expresidente Trump para permanecer en el poder después de las elecciones de 2020, en medio de un impulso similar de los legisladores demócratas. Solía estar en contra de las cámaras en la sala del tribunal, dijo Sale, quien se desempeñó como asistente del fiscal especial en el caso de Watergate. El Departamento de Justicia está buscando 33 años, está pidiendo 33 años de prisión para Enrique Tarrio, el ex líder de los Proud Boys, condenado por conspiración sediciosa en uno de los casos más graves que surgieron del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Según los documentos judiciales presentados ayer, la sentencia, si se impone, sería con mucho el castigo más largo que se ha dictado en el enjuiciamiento masivo del 6 de enero. Tarrio, oriundo de Miami, y sus coacusados serán sentenciados ante el juez de distrito de Estados Unidos, Timothy Kelly, en una serie de audiencias que comenzarán a finales de este mes en el Tribunal Federal de Washington. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló ayer en una batalla legal sobre qué mapa de votación se debe usar para las próximas elecciones de Miami, decidiendo que se debe usar un mapa dibujado por los comisarios de la ciudad. Después de varias apelaciones que trasladaron el caso a través de tribunales federales, la Corte Suprema decidió que se utilizara ese mapa de la ciudad para determinar quién puede votar y quién puede postularse para los escaños de la Comisión de la Ciudad en los distritos 1, 2 y 4 en las elecciones del 7 de noviembre de este año. 3 titulares se postulan para la reelección: el comisionado del Distrito 1, Alex Díaz de la Portilla, la comisaria del Distrito 2, Sabina Cobo, y el comisionado del Distrito 4, Manolo Reyes. Escuche esto.
El levantamiento de glúteos al estilo brasileño, Brazilian Butt Lift, BBL, que consiste en inyectar grasa en los glúteos para lograr una figura de reloj de arena, se están volviendo cada vez más populares en todo el país. Pero el número de muertes por procedimientos fallidos también está creciendo. El sur de Florida, es decir, nosotros, acá en esta región está la mayor cantidad de muertes por BBL en todo el país, según un estudio del Aesthetic Surgery Journal. Una de las complicaciones más mortales de un BBL es una embolia pulmonar por grasa, cuando los injertos de grasa que un cirujano inyecta en el músculo glúteo ingresan a la sangre. La Junta de Medicina de Florida emitió una orden de emergencia que exige a los cirujanos que solo inyecten injertos de grasa debajo de la piel en lugar de en el músculo. 9:31. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La oposición venezolana, agrupada en la plataforma unitaria democrática, aseguró este jueves que las agresiones a los precandidatos presidenciales del antichavismo, así como a militantes y activistas, representan una política de Estado que, subrayaron, es avalada por el gobierno de Nicolás Maduro y dirigida por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. La organización Amnistía Internacional hizo un llamamiento al gobierno de Trinidad y Tobago por la reciente deportación de 98 ciudadanos venezolanos hacia Venezuela el pasado fin de semana. Las recientes medidas adoptadas por las autoridades de Trinidad y Tobago son sumamente alarmantes, dijo la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas. La producción de la industria privada de Venezuela cayó 7.6% en promedio durante el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del 2022, según los resultados de un estudio elaborado por la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, presentados este jueves en una rueda de prensa. De acuerdo con el sector, la caída en el volumen de producción durante los primeros 6 meses de 2023 fue mayor si se compara con el segundo semestre del año pasado, de 20.3%. El boletín venezolano Arepita recibió el premio en la categoría Excelencia en Newsletters en los Online Journalism Awards, OJA, por sus siglas en inglés, destacando que su contenido empodera a su audiencia con información crítica. Además, la intencionalidad del boletín informativo satisface a una clara necesidad cívica de una audiencia específica. Bien por los amigos que elaboran. Aplausos para todos los de Arepita. Y a las 9:33 de la mañana, luego de que Flor Alicia leyera la noticia sobre la plataforma unitaria que afirma las agresiones presidenciales del antichavismo contra los precandidatos de la oposición son política de Estado, vamos a conversar al respecto con el periodista que maneja la fuente electoral venezolana, Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, César, un gusto escucharte. ¿Cuál es la situación que está planteada en este momento a nivel de estas primarias de la oposición venezolana? Violencia por un lado, por parte del oficialismo, y por el otro las dificultades organizativas para ir adelante. Bueno, evidentemente, con 8 de cada 10 venezolanos queriendo un cambio político, lo que menos le interesa al gobierno venezolano es que las primarias sean exitosas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista logístico. Al día de hoy, la primaria tiene resueltos sus problemas logísticos en el papel, es decir, se han definido aproximadamente 3.000 centros de votación. La duda es si el 22 de octubre esos 3.000 centros de votación, que la mayoría van a estar en casas de privados o en espacios privados, van a poder funcionar, y eso va a garantizar que logísticamente la primaria sea exitosa. Creo que por muchas semanas hablamos de la posibilidad que el gobierno interviniese la primaria. Esa posibilidad aún existe. Sin embargo, pareciera que al día de hoy el gobierno venezolano, para no tener que asumir el costo político
de suspender el proceso, de intervenir el proceso, está jugando a que el fracaso logístico de la primaria haga innecesario su intervención. ¿Y ese fracaso logístico es inminente o no? Sinceramente, en el papel la logística está garantizada. El problema, insisto, es lo que ocurra el 22 de octubre, el domingo 22 de octubre y los días previos con el traslado del material a los 3.000 centros de votación que se han definido. Porque si por alguna razón hay violencia alrededor de los centros, hay procedimientos administrativos contra los privados que están prestando sus espacios para hacer de centros de votación, si se mezclan todas estas situaciones y los centros no pueden funcionar, pues la primaria va a tener unos problemas logísticos que difícilmente va a poder superar. Ya. Una última pregunta, Eugenio. Y con relación a la elección, la designación de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso estaba previsto para esta semana, sin embargo, la ausencia de consenso dentro del chavismo-madurismo, sobre cómo es la distribución de cuotas dentro de sus grupos, o cómo es la distribución de cuotas que van a tener sus grupos dentro del CNE, ha paralizado esa designación. Mientras el gobierno venezolano, los distintos grupos políticos que lo integran, no definan cómo es la distribución de sus cuotas dentro del Consejo Nacional Electoral, seguramente la designación no se va a dar. Aquí hay muchos problemas que tiene que resolver el chavismo. Por ejemplo, se ha hablado mucho de Elvis Amoroso como rector del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, si se diera esa designación, eso implica que hay que designar a un nuevo contralor, a un nuevo fiscal y a un nuevo defensor del pueblo. Eso implicaría empezar a distribuir otra vez las cuotas, que ya fue un problema para el chavismo hacerlo cuando la Asamblea Nacional Constituyente. Ya. Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo. Eugenio Martínez, son las 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Flor Alicia. Un tiroteo sin víctimas se registró este jueves durante uno de los actos de cierre de campaña del candidato a la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, según informaron a EFE fuentes de su campaña presidencial, que lo calificaron de un atentado, mientras que el gobierno ecuatoriano descartó que fuera un ataque contra el empresario y exasambleísta. Y esto cuando ya estamos prácticamente en la antevíspera, sí, ¿verdad? Las elecciones son el próximo domingo. Las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos del 2010 al 2014 y del candidato uribista Oscar Iván Zuluaga en el 2014 en Colombia recibieron ilegalmente 6.585 millones de pesos, unos $1.600.000 de hoy, de la constructora brasileña Odebrecht, según informó la Fiscalía de Colombia. Una persona muerta en Bogotá y daños materiales leves en viviendas y carreteras dejó un temblor de magnitud 6.1 que sacudió este jueves a buena parte de Colombia, informaron fuentes oficiales. La persona fallecida fue una mujer que en medio del pánico se lanzó, por cierto, venezolana, esa información se supo hoy, que en medio del pánico se lanzó de un 10º piso de un edificio del barrio Madelena, según lo informó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Las autoridades guatemaltecas ultiman los preparativos de la segunda ronda electoral para escoger este domingo a su presidente para el periodo 2024-2028 entre la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arévalo León. Escuchemos al respecto este reporte de La Voz de América. Hoy viernes al mediodía, hora local en Guatemala, concluye el plazo para que los dos candidatos que buscan obtener la presidencia hagan el llamado al voto, mientras dos de las encuestas presentadas vaticinan una amplia ventaja de preferencia para el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla. La encuesta publicada por el diario Prensa Libre revela una intención del 64.9% para Arévalo y 35.1% para la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. ¿Por dónde comenzamos, Flor Alicia? Vamos a Kiev. La contraofensiva ucraniana continuó este jueves en las regiones de Zaporilla Sur y Donetsk Este, mientras Rusia intensificó sus bombardeos y ataques en el noreste de Ucrania, donde aseguró haber logrado algunos éxitos.
El primer carguero que zarpó de Ucrania tras el fin del acuerdo de granos y cereales llegó anoche a Turquía, pese al bloqueo ruso, según sitios de tráfico marítimo. Ucrania había anunciado el miércoles que la embarcación zarpó del puerto de Odessa por un nuevo corredor marítimo, desafiando a Rusia, que amenaza con hundir estos buques tras retirarse del acuerdo que permitía las exportaciones ucranianas de granos. Las autoridades ucranianas, pese a las presiones de guerra, dispondrían de suficientes reservas de combustible y de un suministro constante de carbón para sus plantas termales, a lo que se sumarían también sustanciales existencias de gas, según un informe difundido por el Ministerio de Defensa británico. Bruselas. El almacenamiento de gas de la Unión Europea se sitúa ya al 90% de su capacidad, más de 2 meses antes de la fecha tope legal del 1 de noviembre que los Estados miembros tenían para llegar a esa cifra, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen. Las mujeres pierden valor si los hombres pueden ver sus caras descubiertas en público, dijo el jueves Molvi Muhammad Sadiq Akif, portavoz del Ministerio de Vicio y Virtud de los talibanes, un portavoz de un ministerio clave del gobierno talibán en Afganistán, y agregó que los eruditos religiosos en el país están de acuerdo en que una mujer debe mantener su cara cubierta cuando está fuera del hogar. La mujer pierde valor. ¿Qué tipo de valor es ese que pierde la mujer si le ve la cara a alguien que no sea de su familia? Wow, es increíble, César. Tú sabes lo que es eso. O sea, ser anónima para los demás tiene valor de virtud. Dios mío. Bueno, ya la mera existencia de un ministerio del vicio y la virtud lo dice todo. Lo dice todo. Son las 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 9:44 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Para los aficionados, los fanáticos al béisbol, esta ha sido una temporada extraordinaria. En particular para los latinoamericanos, los caribeños y muy especialmente para los venezolanos, porque Miguel Cabrera nos ha regalado una temporada tan emotiva, tan hermosa, tan de ensueño, que cada vez que sale al plato, algo puede pasar. Y algo que necesariamente se convertirá en historia. Ha habido un elemento que a mí, en lo personal, como viejo fanático del juego, me ha conmovido, y es que ha sido despedido con cariño en todos los estadios. En estadios en Boston le despidieron como si fuera uno más de ellos, en todas partes. Y es que Miguel Cabrera es un ídolo no en Detroit, es un ídolo donde se juegue béisbol. No importa en donde se juegue béisbol, este es un fenómeno auténtico. ¿Por qué? ¿Qué representa realmente Miguel Cabrera? Y quienes han podido seguirlo de estadio en estadio, ¿qué es lo que han vivido? Carlos Guillén es el coordinador de comunicaciones y narrador en español de los Tigres de Detroit. Y en este momento, por eso de estar de estadio en estadio, está en la ciudad de Cleveland. Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
Hola César Miguel, buenos días. Gracias por la invitación. A gusto estar con ustedes. Y Víctor Vázquez es amigo personal de Miguel, es fotógrafo y está en este momento realizando un libro fotográfico, un documental, precisamente sobre esta temporada tan emotiva y todo lo que ha sido Miguelito Cabrera en el mundo del béisbol. Víctor, gracias por sumarte a esta conversación en el día de hoy. Gracias a ti, César Miguel. El foro de hoy entonces es este, Cabrera histórico. ¿Quién es Miguel Cabrera y qué ha sido esta temporada? Comencemos con Carlos Guillén. ¿Tienes el mute? Ajá. Sí, Miguel Cabrera es, a mi juicio, uno o el mejor atleta venezolano que ha estado hasta el día de hoy. Van a venir generaciones futuras en que van a ser mejores que él, quizás, ojalá y sea así, pero hasta el día de hoy, para mí es el mejor deportista que ha salido de Venezuela y en este año lo hemos evidenciado por la respuesta que él ha recibido de parte de toda la comunidad béisbol. Hablabas de Boston y sumamos también quizás ciudades como San Luis, Kansas City. Son ciudades y son ciudades históricas de béisbol, que gente, el fanático no es que va a apoyar a los Medias Rojas o a los Cardenales o a los Reales, es que van a disfrutar del deporte y saben del deporte y saben representar y retribuir, y así ha sido lo que ha sido Miguel Cabrera en cuanto al béisbol como uno de los mejores bateadores derechos que ha habido en la historia del deporte. Carlos, pero dijiste atleta, dijiste deportista, es decir, no dijiste pelotero, que cuando en Venezuela, por ejemplo, y en el Caribe decimos la pelota, estamos hablando de béisbol, no estamos hablando de fútbol o de voleibol, pelota es béisbol. ¿Por qué dijiste atleta, Carlos? Es que fíjate, César Miguel, mucha gente puede hablar quizás de Yulimar Rojas, puede hablar de la generación del 41, puede hablar de la Vinotinto o de Carl Herrera, cualquier cantidad de nombres, pero el impacto que ha tenido Miguel Cabrera en su disciplina como tal no ha sido igualado o no ha sido ni siquiera nadie se ha acercado en lo que ha sido la historia del deporte. Lograr lo que él ha tenido la oportunidad de lograr en cuanto a números, en cuanto al impacto en un equipo, en cuanto a cambiarle la cara a una franquicia, en cuanto a todas las alegrías que nos ha brindado no solo los venezolanos, sino a quienes nos gusta el deporte a lo largo del tiempo. Viniendo de Venezuela, claro que sí, que suena injusto dejar mucha gente por fuera, pero hasta ahora creo que nadie ha podido alcanzar y lograr lo que ha logrado Miguel Cabrera como individuo dentro de una disciplina. ¿Qué ha sido para ti esta temporada, Víctor? Le pregunto a Víctor Vázquez, amigo de Miguel, fotógrafo, quien le ha estado siguiendo para realizar este libro fotográfico y el documental. Víctor. Bueno, para mí esta temporada ha sido quizás un sueño hecho realidad, ¿no? Porque, como dice Carlos, yo también coincido, para mí Miguel Cabrera es el mejor atleta que ha salido de Venezuela y para mí está entre los 10 mejores de peloteros de Estados Unidos, cuidado si no entre los 5 primeros. Y poder estar viviendo de cerca todo lo que se ha vivido alrededor de Miguel Cabrera, para mí es un sueño y le doy gracias a Dios por estar allí, ¿no? Y poder documentar todos esos momentos que han pasado. Si tuvieras que recoger, enumerar esos momentos, ¿cuáles serían los principales, Víctor? Wow, yo creo que el primero fue el Hit 3000. Ese día el ambiente fue increíble. Lo que se vivió ese día nunca lo había vivido en algún lugar haciendo un documental o fotografía. Luego podría estar bueno, quizás este mismo año todos los homenajes que le han hecho, incluso el de aquí de Miami. Yo lo comentaba con Miguel que se sentía como si estuviéramos en Venezuela, en un juego de Tigres de Aragua con Leones del Caracas o con Navegantes del Magallanes. O sea, el ambiente era como estar en Venezuela y estabas en un parque de Grandes Ligas. Y de verdad que esos momentos son increíbles que van a quedar para la historia en mi memoria. Ha habido momentos maravillosos. Por ejemplo, en Boston. Hablar de Boston es hablar de Fenway Park. Es decir, entre el Wrigley Field y el Fenway Park son de los dos parques que quedan, que son históricos. Son parques todavía pequeños, acogedores del viejo béisbol. Y por allí han pasado leyendas. Cuando hablamos de Fenway Park estamos hablando de Baby Ruth, nada menos.
Y cuando sale él a su último turno, que viene esa ovación tan cerrada, que el propio umpire, en un gesto de cortesía que se le agradece, se retira del plato para que Miguel vaya y agradezca, se quite el casco y pueda agradecer. ¿Qué fue eso, Víctor? Bueno, yo en ese partido en Boston, la verdad no pude estar. Bueno. Estuve aquí en Florida, pero sí lo vi por televisión, porque aunque yo en algunos estadios donde no puedo ir, siempre lo sigo por las redes o por televisión, y de verdad que eso fue increíble. Como dice el propio Miguel, que me lo ha dicho, esto es increíble. Por ejemplo, cuando voy a estadios y me poncho, la gente me aplaude. Entonces, o sea, él decía que esta temporada es una locura porque así yo me poncha, la gente me aplaude. Y como dices tú, César Miguel, en ese estadio de tantas leyendas que hayan hecho ese gesto con Miguel, de verdad que demuestra lo leyenda que ya es Miguel Cabrera, y que la gente ya lo reconoce como una leyenda viviente. Carlos, tú sí estuviste allí en Fenway Park. ¿Cómo fue eso? Mira, te digo, en ese último turno yo ya estaba en el Clubhouse preparándonos para hacer todo lo que es el post-game y lo vi en la televisión, pero teníamos la puerta abierta del Clubhouse, se pudo escuchar el escándalo de lo que estaba pasando en el terreno. Te para los pelos. Es algo que yo sin ser jugador, yo sin ser atleta, yo viendo béisbol desde chiquito, me emociona no siendo yo Miguel Cabrera, y obviamente a él le impactó mucho eso. Y viniendo de la fanaticada de Fenway Park, el propio Miguel decía días después, cuando volamos a Minnesota, él me decía, mira, esa gente es apasionada del béisbol, Sí, señor. le encanta defender a su equipo, le caen encima a todo rival, porque que me hayan dado esos aplausos a mí en el último turno significa mucho para mí. Infidencia aparte, César Miguel, en las ceremonias previas de ese juego en Fenway Park, a Miguel le entregaron el número 24 que se usa en la pared del monstruo verde. Estando en Minnesota, Miguel me decía, imagínate la cara de un niño el día siguiente de Navidad cuando le dan un regalo que nunca se esperó, que superó a todos los regalos que él estaba esperando. Esa era la cara de Miguel cuando me decía, me dieron el número 24 del monstruo verde, no lo puedo creer. Así estaba emocionado, y así representa para él todo lo que está recibiendo de parte de cada uno de los equipos, y sobre todo hablando de la fanaticada de Boston y de los Medias Rojas de Boston, a quienes hay que quitarse el sombrero porque son una organización A1. Hablas muchísimo de lo que es el impacto de Miguel en el deporte, porque no a todos se les hace eso. O sea, un poco los jugadores que anuncian su año de retiro, y pocos reciben el reconocimiento que ha recibido Miguel. Han habido más de 30,000 jugadores en la historia de Grandes Ligas, leyendas, como tú habías indicado en la introducción de esta conversación, pero a pocos se les ha hecho todo homenaje. Miguel se puede poner en el mismo lugar que Derek Jeter, que Cal Ripken, en cuanto a las ceremonias que han recibido. Hoy se cumplen años del nacimiento de uno de los grandes de todos los tiempos, y uno de los grandes latinoamericanos en el juego. De hecho, fue el primer latinoamericano exaltado al Salón de la Fama. Hablo del gran Roberto Clemente. Por ejemplo, yo pude ver a Clemente, soy bastante mayor que ustedes, y yo podría establecer una línea maravillosa de los peloteros de esos años 60 a estos que 60 años después siguen dándole gloria a nuestro deporte favorito. Al menos hablo en mi caso. Ustedes que son más jóvenes, ¿cómo ven eso? ¿Cómo lo ves tú, Víctor? Bueno, mira, de verdad que, como dices tú, César Miguel, en esas épocas, esas grandes leyendas, yo, bueno, la verdad no las vi jugar, pero si la trasladamos hasta esta época, pues sí, yo creo que Miguel entra en esos nombres, ¿no? De la historia del béisbol, en esos nombres como Roberto Clemente, Hank Aaron, Willie Mays, Mickey Mantle, y saber que Miguel, por ejemplo, es venezolano, bueno, que uno lo conoce, que por lo menos yo puedo decir que Miguel es una persona humilde, sencilla, y que está al lado de esos nombres en los números de la historia del béisbol, pues para mí aparte ya si me quito como amigo de él y como venezolano, para mí es un orgullo saber que un venezolano entra en esa lista de personas, ¿no? Víctor acaba de decir algo muy interesante. Él es un hombre humilde.
ha hecho mucho dinero en su carrera, viene de Maracay, de un hogar humilde en Maracay, y mantiene intacta esa humildad. Y Carlos Guillén nos acaba de contar una anécdota que dice muchísimo. Cuando le dan el 24 de la pared del monstruo verde, nada menos que de Fenway Park, es como el muchachito que el niño Jesús le trajo algo que estaba por encima de sus expectativas. ¿Cómo es Miguel Cabrera, Carlos? La mejor palabra que lo pueda resumir lo acaba de decir Víctor. Él es humilde, César. Él es un niño grande y como niño grande mantiene ese lado de honestidad, de cero egoísmo, de cero malas intenciones. Otra infidencia, de cada uno de los homenajes que él se le hace, él siempre me pregunta, ¿por qué me hacen esto? Y yo siempre lo regaño y le digo, porque tú te lo mereces, porque tú no te has dado cuenta todo lo que has hecho por el béisbol y todos los números que tienes. Estando en Houston, y luego del homenaje que se le hizo a él, estábamos ya regresando hacia el clubhouse, viniendo con el sombrero que le dieron y todos los premios que le dieron. Él me decía, mira, yo estuve allá afuera y anunciaron que para entregarme los premios estaba Craig Biggio y Jeff Bagwell, que son, y los anunciaron, Salón de la Fama, Craig Biggio y Jeff Bagwell. Estoy imitando a Miguel. Y Miguel me dice, ¿sabes? Creo que este cuento del Salón de la Fama como que ahora sí me lo empiezo a creer. Yo me llevé las manos ¡Qué a la bonito! cabeza y decía, este hombre no se ha creído dónde está. ¡Qué Eso bonito! habla, ¡Qué bonito eso! Eso habla de la humildad de Miguel y de que sencillamente se está disfrutando día a día. Él cada día sale a ganar, cada día sale a dar lo mejor de él en el terreno y no está pendiente de los números. Yo después de cada juego le digo, mira, hoy dejaste en el camino a Tony Gwynn, fulano y fulano. Al día siguiente le dejaste en el camino en dobles a fulano, fulano y fulano. Llegó un punto que ya perdí la cuenta, ya dejé de hacerlo porque era constante en la cantidad de gente que él rebasaba. Y él me decía, no, pero eso no puede ser. Yo decía, sí, créetelo porque es así. Créetelo porque lo estás logrando. Eso es Miguel Cabrera. Humildad ante todo. ¿Qué falta ahora? ¿Qué viene ahora, Carlos? Disfrutar, César Miguel. Tenemos que disfrutar. Estamos al 18 de agosto. Ya la temporada nuestra termina el 1 de octubre. Y siempre lo he dicho. Cada juego que pasa, cada turno de Miguel que pasa, queda uno menos. Para verlo, para disfrutarlo como un jugador profesional activo. Por ende, deberíamos disfrutarlos todo lo que viene. La lista de nombres que él podría pasar está cerca, no está nada lejos. Está Paul Wainer, está Cal Ripken, no son los más cercanos, si no me equivoco, y Adrián Beltré, por decir uno latinoamericano. Queda disfrutar cada una de las cosas que Miguel haga en el terreno y disfrutar cada uno de los aportes que le sigue dando al deporte en Estados Unidos y todo lo que pueda representar para Venezuela. Qué bien. Maravilloso ese cuento. Ahora como que sí me empiezo a creer. Increíble. Qué anécdota tan bonita. Víctor, gracias por acompañarnos en esta mañana. No, gracias a ustedes, César Miguel. De verdad que para mí es un honor estar aquí el día de hoy hablando de un tema tan interesante como lo que envuelve Miguel Cabrera. Víctor Vázquez es fotógrafo, es amigo personal de Miguel y está realizando ese documental y ese libro fotográfico. Mil gracias, Carlos, por habernos acompañado. No, honrado de estar con ustedes de regreso, César Miguel, honrado de estar de nuevo en la Éxito 107.1 y siempre ha sido mi casa, siempre han sido mi casa y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido a su casa. Carlos Guillén es el coordinador de comunicaciones y nada menos que el narrador en español de los Tigres de Detroit. Gracias, Carlos. Gracias, Víctor. El reloj nos dice que ya son las 10:02 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. 107.1 FM, la radio del sur de Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hoy viernes se reúnen en Camp David, la casa de verano, la pequeña casa de verano de los presidentes de Estados Unidos. Se reúnen Fumio Kishida, el primer ministro japonés, con Yoon Suk Yeol, el presidente de Corea del Sur, con, por supuesto,
el presidente Joe Biden. ¿De qué van a hablar? ¿Por qué es importante esta minicumbre, digamos, estival, veraniega, allí en Camp David? Vamos a Ciudad de México, donde está la internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Cuál es la trascendencia de esta reunión en Camp David? Tengo entendido que es la primera cumbre en mucho tiempo, cuando van líderes mundiales a esta pequeña casa de verano. Así es, Estados Unidos ha estado trabajando en el acercamiento de estos dos países. De hecho, a principios de mayo de este año, Japón y Corea del Sur, dos aliados de Estados Unidos en una de las regiones más sensibles del mundo, se reunieron en Seúl. El presidente japonés estuvo ahí de visita. Fue un momento histórico alentado por Washington, pero que no fue fácil porque hay una opinión pública coreana muy reticente a este tipo de acercamientos por la historia. Estos dos países pues han estado separados a lo largo de las décadas después de que pues Japón colonializó, ocupó Corea. De forma que el ver a estos presidentes juntos el día de hoy en Camp David con Biden será un nuevo paso en ese sentido. Está claro que Corea del Sur y Japón pues enfrentan una misma amenaza, por decirlo así, la de una Corea del Norte nuclearizada, un Kim Jong-un irresponsable que continúa haciendo pruebas de misiles, y por otro lado, un vecino incómodo, digámoslo así, para ellos, que es desde luego China. Y esto ha hecho que pues el realismo se imponga y que ante la intención de Washington de que sus aliados se hablen entre ellos, pues se den estos pequeños pasos, pues al menos de descongelar la relación. No se espera que haya un gran acuerdo de seguridad, pero sí al menos ciertas señales de que pueden trabajar en conjunto en esta materia. A ver, un riesgo, ya lo has dicho, lo representa este personaje tan jabonoso, tan irresponsable como Kim Jong-un. Pero el caso chino tiene otro flanco. Ya habíamos conversado recientemente, Brenda, sobre las declaraciones a veces incomprensibles, la estrategia diplomática a veces no precisamente de una sola dirección, de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, hacia Pekín. Esa relación tan sui generis en este momento, en el contexto de esta reunión en Camp David, ¿cómo la podrías definir? Pues mira, Estados Unidos ha dicho que no se trata de una provocación a China, esta reunión, que no le están planteando así, pero lo cierto es que China continuamente ha dicho que es una obsesión estadounidense por aislarla diplomáticamente y que muchos de estos esfuerzos van en ese sentido. Y seguramente después de la reunión podríamos ver declaraciones de Pekín respecto a quizás a una crítica a esta reunión en Camp David. Para Pekín, el hecho de que Seúl y Tokio vuelvan a hablarse, vuelvan a comunicarse y que puedan llegar incluso a pequeños anuncios en materia pues de ejercicios militares, de coordinación en temas antimisiles, pues no es una buena noticia. China ha dicho continuamente o ha denunciado que Estados Unidos quiere hacer una especie de extensión de la OTAN a Asia, y eso tiene cierta base en la propuesta de Washington de abrir una oficina de la OTAN en Tokio, que pues si nos remitimos al nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues no tendría por qué estar en Tokio, pero sí hay desde luego esta intención de ir extendiendo el arma de defensa y seguridad de los países occidentales hacia esta región del mundo, con una visión de los riesgos que implica Pekín. Sin embargo, no todos los países occidentales están en la misma página. De hecho, Francia y Alemania se opusieron vehementemente a que se abriera esa oficina, y fue así que no se logró
en la última reunión que hubo de la OTAN en Europa del Este, llegar a un acuerdo sobre ese tema. Pero ciertamente esta reunión no será vista con buenos ojos en Pekín, César Miguel. Sin duda, una reunión de la OTAN en Tokio sería por lo menos un error geográfico, ¿no? Porque no hay como... Sí, sí. Claro, y una oficina pues sería incomodísima para Pekín y esto puede aumentar las tensiones, sin duda. Y en el caso puntual de Pyongyang, Brenda, ¿qué nos puedes decir con relación a la reunión en Camp David? Pues este personaje, Kim Jong-un, en los meses recientes ha estado coqueteando continuamente con Moscú y con Pekín, que es su viejo aliado. De alguna manera, China es la tabla de salvación económica para la economía norcoreana. Y entonces, pues claro que esta reunión en la que estos dos países, Japón y Corea del Sur, a los cuales continuamente amenaza Kim Jong-un, pues no es una buena noticia tampoco para Pyongyang. Esta, digamos, zona de Asia del noreste, pues es una de las áreas más sensibles del planeta, en donde están pues algunas de las más grandes potencias también, y su economía es muy vigorosa, tiene ahí clavados enormes intereses, y desde luego que la administración Biden quiere que esta visión avance y se cristalice este acercamiento entre sus aliados antes de que entre Donald Trump, porque sabemos que la visión geopolítica de Donald Trump es muy diferente de la de Joe Biden, César Miguel. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto haber estado contigo como siempre, César. Brenda Estefan, una destacada internacionalista desde Ciudad de México, 10:16. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el llamativo Gremio de Escritores de América, WGA por sus siglas en inglés, instó ayer a los reguladores federales a aumentar su supervisión del negocio de los medios de transmisión, diciendo que Walt Disney, Amazon y Netflix habían acumulado demasiado poder. El gremio, que ha estado en huelga desde el 2 de mayo, emitió un informe argumentando que las tres empresas estaban a punto de convertirse en los nuevos guardianes de los medios de comunicación y han abusado de sus posiciones para perjudicar aún más a los competidores, aumentar los precios de los consumidores y reducir los salarios de la fuerza laboral creativa. Veremos a dónde va esto. 10:17. Vamos ahora a la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el periodista Brian Espinosa. Brian, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Pues ya estamos, digamos, en la antevíspera. El próximo domingo son ya las elecciones, unas elecciones en un cuadro de mucha violencia, muertes, asesinatos, atentados de todo tenor. ¿Qué esperamos para el domingo? ¿Qué se espera en Ecuador? Bueno, César, como lo mencionas, Ecuador llega a los comicios anticipados luego de la disolución de la Asamblea Nacional a través de la denominada muerte cruzada, en un contexto de violencia, bastante violencia, con ataques a candidatos, a políticos y a la ciudadanía en general. Precisamente el día de ayer se registró un tiroteo en la caravana de uno de los presidenciables, Daniel Noboa, en el cantón Durán, provincia del Guayas. La ciudadanía con este contexto llega obviamente con temor, con miedo a la jornada que será el domingo 20 de agosto, ya en 2 días nada más. Sin embargo, el proceso electoral ya ha arrancado. Ayer inició todos estos comicios anticipados, así como con 2 consultas populares con el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada a nivel nacional en los diferentes centros penitenciarios del país. Hoy, en esta jornada, se desarrolla el voto en casa para las personas mayores de 50 años y con discapacidad. En horas de la mañana, de hecho, fue hace pocos minutos la inauguración de este procedimiento, pero todo se decidirá el día domingo, que las urnas se abrirán desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se cierran ya oficialmente
todos los recintos electorales y posteriormente se procede con el procesamiento de las actas, el conteo de los votos. Como te decía acá, además de un presidente, un vicepresidente y los 137 asambleístas que se debe elegir, se vota también, se decide por 2 consultas populares para para evitar la minería en el Chocó andino, en la provincia de Pichincha, aquí en Quito de hecho, y una del Yasuní, que es a nivel nacional. En ese contexto y con mucho miedo llega la ciudadanía a esta jornada electoral, también con el resguardo de la Policía Nacional, con un plan que se ha replanteado desde la fuerza pública para que se garantice la seguridad de la ciudadanía, de los electores, el próximo domingo. El candidato asesinado, Fernando Villavicencio, era un opositor, un adversario muy fuerte contra Rafael Correa y el correísmo. De hecho, muchas de sus denuncias que hizo en tanto periodista de investigación fueron las que condujeron al juicio que terminó condenando al expresidente Correa. Pero ahora está abierta la posibilidad de que el correísmo regrese al poder. ¿Cómo se ve eso allá en Ecuador a la fecha de hoy? Bueno, acá hay mucha polarización, correísmo, anticorreísmo. La Revolución Ciudadana, que de hecho representa el correísmo, tiene un voto muy fuerte aquí, sobre todo en las provincias de la costa. Las últimas encuestas que han podido visualizar es precisamente que va liderando la candidata Luisa González, sí, mientras que el resto de candidatos se habla de una posible segunda vuelta, que lo pelea el segundo puesto entre Jan Topic y Otto Sonnenhosner. Por ahí, tras el debate del pasado domingo 13 de agosto, empezó a sonar mucho el nombre de Daniel Noboa. Y esto también se suma a la posible calificación de Cristian Zurita, periodista y amigo de Fernando Villavicencio, quien lo reemplazaría al candidato asesinado por el movimiento Construye Lista 25. Sin embargo, en el caso de Zurita todavía está pendiente su calificación por parte del Consejo Nacional Electoral, pues desde las autoridades electorales han informado que se debe seguir un procedimiento. Se inscribió ya en el CNE, sin embargo hay un plazo de 48 horas que de hecho vence hoy para que alguna organización política impugne esta candidatura de Zurita, que podría incluso calificarse horas antes de que inicien los comicios el próximo domingo 20 de agosto. En cuanto a lo sucedido con Fernando Villavicencio, César, también te comento que acá a las 10 de la mañana, en media hora nada más, se estará presentando una denuncia a la familia de Fernando Villavicencio. Nos han hecho llegar la convocatoria de una denuncia que se presentará ante la Fiscalía General del Estado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en contra del ministro del Interior, Juan Zapata, y en contra del comandante general de la policía, Fausto Salinas, por el atentado en contra del presidenciable el pasado 9 de agosto. La familia denuncia al Estado ecuatoriano en general por negligencia, por no cumplir y no garantizar la vida de Fernando Villavicencio. Bien, bueno. Muchísimas gracias, Brian, por estos minutos en la mañana de hoy, y ya veremos qué ocurre. Ojalá sea una jornada en paz. Eso es lo que esperamos todo, y bueno, cualquier incidencia que ocurran, siempre a las órdenes desde acá. Saludos, César. Brian Espinosa, periodista desde Quito. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y ahora vamos al otro lado del mundo, vamos a Kiev, donde en la línea telefónica está el buen amigo, el periodista y analista Oleksiy Oktyash. Oleksiy, buenos días, buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Teníamos rato sin conversar, Oleksiy. ¿Cómo ha ido? Es verdad, sí. Sí. ¿Cómo ha ido el devenir de la guerra ya más de año y medio en todo esto? ¿Y qué nos puedes contar de la contraofensiva ucraniana que, según las últimas informaciones, ayer continuaba en el sur, en Zaporilla, y en el este, en Donetsk? ¿Qué nos puedes decir, Oleksiy? Bueno, en general vemos que la contraofensiva ucraniana de ahora
no es una operación, digamos, pequeña, no es una operación de 2 o 3 semanas, es un proceso, y un proceso largo que tiene sus etapas y que tiene sus dificultades. Y lo que vemos ahora es que las fuerzas ucranianas pudieron finalmente lograr hasta la línea principal de las defensas rusas en el sur de Ucrania. Entonces, junio y julio pasaron en las tentativas de acercarse a esas líneas y buscar maneras como poder romper esas defensas, esas trincheras, esas fortificaciones, esas minas, campos de minas, y por tanto ya lograron la línea principal de la defensa rusa. Entonces, en agosto y septiembre y octubre vamos a ver ya más batallas y vamos a ver las batallas más cruciales. ¿Qué se espera que ocurra en esas batallas? ¿Dónde se escenificarán, Oleksiy? Bueno, parece bastante obvio que las fuerzas ucranianas quieren romper ese corredor terrestre que existe entre Rusia y Crimea y llegar hasta el mar de Azov. Hay varios ejes de la ofensiva hacia Melitopol, hacia Mariupol, hacia Berdiansk, hacia Energodar, y cualquier eje es importante, y el éxito en uno de los ejes significa ya casi automáticamente el éxito en otros ejes. Entonces, yo creo que en algún momento, en alguna parte del frente, el ejército ucraniano intentará lanzar más fuerzas que todavía tienen sus reservas, porque las brigadas principales, las brigadas más importantes, más entrenadas, todavía no han participado en la ofensiva. Es obvio para Ucrania, es obvio para Rusia, y yo estoy seguro que vamos a ver mucho más batallas en los meses que vienen. ¿Cómo es la moral del pueblo ucraniano a estas fechas? Como te decía, año y medio ya de guerra, Oleksiy. Yo diría que por una parte sigue alta como era, y en cuanto a Rusia, en cuanto a la guerra, en cuanto a las Fuerzas Armadas, sigue siendo alta, la gente sigue donando su dinero, dedicando su tiempo, todo para la defensa, todo para la victoria. Por otra parte, apareció una cosa que antes no existía, y esa cosa es, digamos, más críticas internas. La gente ya tiene la demanda de justicia social, demanda de justicia política, la tienen esa demanda más clara. Quiere el sistema judicial limpio y honesto, quiere el sistema fiscal claro, entendible, etcétera. Y en ese sentido sí tenemos un cambio que desde hace el inicio de la invasión no teníamos. ¿Cómo es la vida año y medio después de la guerra en Ucrania, particularmente en Kiev? Bueno, parece que en muchos aspectos la economía y la vida cotidiana se normalizaron mucho. Y ahora yo creo que hasta que seguimos recuperando la economía, el desempleo disminuye, es paradójicamente, pero disminuye. La inflación también se baja, y por eso podemos decir que la gente se acostumbró, el país se acostumbró a vivir en esas condiciones. Por eso trabaja la gente, por eso funcionan diferentes negocios y comercios, y por eso yo creo que tenemos más reservas y fuerzas para seguir, digamos, esa corrida muy larga de la guerra. ¿Podría decirse, Oleksiy, el ucraniano se acostumbró a la guerra? Lamentablemente sí, la guerra se normalizó mucho, y a pesar de todo lo que sucede, las alarmas antiaéreas, los bombardeos, etcétera, buscamos las maneras para desarrollarse, buscamos maneras para encontrar vías para crecer, para desarrollar la economía, para mantener la economía. Y yo creo que en este tiempo, en este año y medio, ya encontramos casi las recetas, digamos, perfectas en las condiciones de la guerra, cómo mantener todo lo que tenemos. A ver, militarmente hablando, uno sabe que los planes, este tipo de planes suelen ser secretos, nunca hay mayor revelación, pero ¿cuál sería la estrategia, digamos, de aquí a fin de año? Las expectativas que estaría manejando no solo el ucraniano del común, sino el gobierno de Zelensky y el ejército de Ucrania. Bueno, yo creo que el plan sería, como dije, cortar ese corredor terrestre y llegar hasta el mar de Azov. No importa tanto en qué parte concreto llegar hasta el mar de Azov, cerca de Berdiansk, cerca de Mariupol, cerca de Melitopol, pero la idea es cortar la logística rusa en diferentes zonas, golpeando los puentes, básicamente repetir lo que ya hicimos con Gerson hace un año, cuando cortamos primero la logística y luego, después de, digamos, una resistencia, los rusos entendieron que no pueden mantener esa resistencia más y tenían que retirarse.
Esto muy probablemente vamos a ver en otras partes, en otras regiones, y yo creo que el plan sería llegar hasta el Mar de Azov, por lo menos hasta el fin de año. Ya. Oleksiy, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Oleksiy Ostidak, periodista ucraniano, nos habló desde Kiev. Son las 10:33 de la mañana. Leo lo siguiente. Superbacterias resistentes a los medicamentos involucradas en 600.000 muertes en todo el continente americano. Los científicos han estado haciendo sonar la alarma sobre el creciente problema. Más de 500.000 de personas en América del Norte y América del Sur murieron a causa de superbacterias resistentes a los medicamentos el año anterior a la pandemia de COVID-19. Y los expertos advierten que la situación empeorará. Cuando decimos superbacterias, ¿de qué estamos hablando? Vamos a Santiago de Chile. Allí en la línea telefónica está un eminente médico infectólogo venezolano, el doctor Alfonso Guzmán. Alfonso, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César, y qué honor oírte, qué gusto y qué bueno estar en tu programa nuevamente después de muchos años. Así es, gracias a ti por atendernos. Alfonso, ¿qué son estas superbacterias? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de bacterias comunes. El nombre de superbacterias suena muy llamativo, pero estamos hablando de bacterias que son las mismas que han estado siempre, pero que en el transcurso de su evolución han aprendido a defenderse de los antibióticos desarrollados para matarlas normalmente. Ese fenómeno es un fenómeno que se conoce como resistencia bacteriana. Esto que hoy en día se llama superbacterias son bacterias a las cuales no tenemos ningún antibiótico que sea capaz de actuar ante ellas y por lo tanto el riesgo de que una persona tenga una infección por eso y no pueda ser tratado es algo real y realmente preocupante. Tanto así. Lo que pasa es que la pandemia hizo que de alguna manera los temas de salud cambiaran y el enfoque cambiara, pero desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud estableció que los mayores riesgos para lograr la salud mundial para el año 2050 eran, por un lado, el hambre, y el segundo punto, que más influyera la resistencia bacteriana. Estamos hablando de un tema que no es nuevo, no es de ahora, es un tema que viene años creciendo y que lamentablemente somos en parte responsables de lo que estamos viviendo. A ver, si te pido una definición un poco más genérica, ¿qué es una bacteria y por qué esta se hace tan resistente que hasta se le llega a llamar superbacteria? Una bacteria es un microorganismo unicelular que viven en todas las situaciones y todos los ambientes, todos los espacios, todos los organismos, y que adicionalmente están muchísimo antes que los seres humanos en este planeta y que van a estar muchísimos años después de que ya nosotros no existamos como especie. Por lo tanto, las bacterias conceptualmente son los organismos vivos que tienen autonomía y que adicionalmente van a seguir siendo un elemento fundamental para todos. Ahora, ¿qué es esto de lo que estamos hablando? Son bacterias que tienen la capacidad de dar infecciones en los humanos y que se han vuelto resistentes a los antibióticos. ¿Por qué se han vuelto resistentes? Bueno, por uso indiscriminado de antibióticos, no solo en medicina, también en agricultura, también en cría de ganadería, en las pescaderías, y eso ha hecho que las bacterias, en un mecanismo de supervivencia natural, hayan aprendido a sobrevivir incluso en ambientes hostiles, que son los ambientes donde están los antibióticos. ¿Qué pasa? Que esas bacterias están en el ambiente y están allí, y cuando causan infecciones, los médicos no tienen herramientas para tratarlas. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Tú como infectólogo te llega un paciente que está padeciendo el ataque de esta bacteria. ¿Qué haces, Alfonso? ¿Qué hago?
Llamo a José Gregorio Hernández. No, mentira, ¿qué hago en serio? No, en seriedad. Lo primero es, estas superbacterias son más frecuentes en algunos sitios que en otros. ¿Por qué? Ajá. Porque en algunos sitios usamos peor los antibióticos que en otros. Hemos sido, de alguna manera, los médicos irresponsables, la sociedad también en la forma como se usa. ¿Qué hace uno? Si uno tiene una bacteria que es resistente a muchos antibióticos, tiene que combinar distintos antibióticos para tratar de alcanzar la posibilidad de curación. Dentro de estas bacterias muy resistentes, en los últimos años han ido apareciendo algunas alternativas terapéuticas para intentar superar esos mecanismos de resistencia. Sin embargo, es cuestión de tiempo que la bacteria también aprenda a hacerse resistentes a las herramientas nuevas que tenemos. Y por lo tanto, lo que tenemos es que aprender a utilizar bien los antibióticos en los momentos indicados, por el tiempo indicado y con la responsabilidad que eso implica. La pandemia fue un ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, durante la pandemia las personas tomaron acitromicina, levofloxacino, amoxicilina para tratar algo viral que no necesitaba ninguno de esos antibióticos y era común el combo que entregaban con antibióticos, con 1000 cosas que no se correspondió. Y eso se ha visto reflejado en el periodo post-pandemia con un aumento muy significativo de la resistencia que veníamos viviendo. Y lo que probablemente nos iba a tomar 10 o 15 años alcanzar, el periodo de pandemia aceleró de una forma tal que hoy, en el año 2023, probablemente estamos, como se anticipaba, que íbamos a estar para el 2030 en cuanto a resistencia a los antibióticos. Dios. ¿Qué hacer entonces? Por los momentos tenemos que ser muy, muy prudentes. Hay responsabilidades en distintas escalas. Si uno es una persona común, lo primero básico es no automedicarse. No tomar el antibiótico porque me lo recetó la amiga, el farmacéutico, o porque en algún momento lo tomé y eso me funcionó. Ese es un primer punto fundamental. Consultar a un médico o a un especialista que tenga las herramientas para indicarte lo que mejor corresponde. Lo segundo, desde el punto de vista de los médicos tenemos que aprender a usar los antibióticos de la manera más correcta, por el tiempo adecuado, a la dosis necesaria, y no sobreutilizar antibióticos. Entonces, hay una responsabilidad de la población en general, hay una responsabilidad de los médicos, hay una responsabilidad de los estados. Los estados están obligados a restringir formalmente la prescripción de antibióticos, la forma como la usan, a educar a que se utilicen de manera adecuada, pero además están obligados a restringir el uso de antibióticos masivamente en agricultura, en cría de animales, porque al final todos esos antibióticos que usamos en distintas situaciones, y para que tengas una idea, el consumo de antibióticos a nivel mundial, menos del 20% es para uso en humanos, todo lo demás se usa en la industria. Por lo tanto, el problema no está solo en las personas que consumen y en los médicos que prescriben, está mucho más en la bola de la gente que produce alimentos, en la producción de alimentos donde hay mayor consumo de antibióticos hoy en día. Entonces, en la medida en que nosotros actuemos a manera global, tal vez, logremos que esto se posponga y que tengamos antibióticos por mucho más años. Desde hace muchos años se está hablando de un periodo posantibiótico. Y para que tengamos una idea, eso significaría saltar de la noche a la mañana a 1919 y quedar realmente siendo las infecciones nuevamente la primera causa de muerte, las primeras causas de complicaciones, y la medicina que hoy conocemos sería absolutamente imposible. Es imposible hacer una gran cirugía cardiovascular, dar quimioterapia, hacer los tratamientos que hoy hacemos si no tenemos antibióticos que nos respalden. Entonces tenemos que cuidar una herramienta fundamental para lo que hoy en día conocemos como medicina en el siglo XXI. Oye, Alfonso, esto más que una entrevista me dio la impresión de que era una clase de medicina. Te la quiero agradecer inmensamente. Muchísimas gracias. A ti por invitarme y todo el éxito, César. De verdad que qué honor oírte y qué gusto. Saludos a todas las personas que te oyen, que son miles en todo el continente. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
El doctor Alfonso Guzmán es un eminente infectólogo venezolano, ahora residenciado en Santiago de Chile. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hillary hace de las suyas, amenaza con estragos. Hillary sin apellido, no vayan a pensar... No es Clinton. No, señor. Este es un huracán que está afectando en la costa oeste, de hecho está en la península de Baja California, en México. Aquí en Miami, para hablar de este huracán y de los otros que nos puedan llegar en la costa este, está Sandy Delgado, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Sandy, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué es Hillary? Bueno, Hillary actualmente es un huracán categoría 4, tiene vientos de 145 millas por hora, es un ciclón bastante extenso, se encuentra a 400 millas al sur de Cabo San Lucas, México, y se espera que en los próximos días se mueva hacia el norte, hacia la península de Baja California. Va a perder fuerzas según se mueva hacia el norte debido a que va a cruzar aguas frías, pero de todos modos se espera que sea un huracán de gran envergadura en sus impactos, especialmente en lo que es las lluvias que se esperan para Baja California y el suroeste de Estados Unidos. Sí, Sandy, quería aprovechar de preguntarte, soy Floreliza Enzola, en relación a estas otras tormentas que se están creando en el Atlántico y que podrían dirigirse y afectar zonas del Caribe y quizás llegar también a Florida. Sí, correcto. Tenemos 4 disturbios en el Atlántico. Estos sistemas, los dos más al occidente, o sea, sobre el centro del Atlántico, tienen un mediano y alto potencial de desarrollo en los próximos días. Sin embargo, ya de aquí a unos 5 días las condiciones van a estar menos favorables para desarrollo y por lo tanto estos sistemas no se espera que sean una amenaza como tal para lo que es el Caribe y especialmente para nosotros. También los otros 2 sistemas que tienen un bajo desarrollo ciclónico en los próximos 7 días, uno de ellos sí se está moviendo hacia el este del Caribe y podría traer lluvias para lo que es las islas de las islas de Barlovento y las Antillas Menores y Puerto Rico, República Dominicana, y otro sistema se espera que se mueva hacia el Golfo de México, donde pudiera tener un bajo potencial de desarrollo en los próximos 7 días, y quizás pudiera convertirse en una depresión o tormenta antes de llegar a la costa de Texas. Por ahora, nosotros aquí en el sur de la Florida no tenemos una amenaza ciclónica, por lo menos en los próximos 7 días. Muy bien. Bueno. Sandy, no se conoce, por ejemplo, comenzamos hablando de Hillary, que está en el oeste, en México, y va hacia la península de Baja California. Tú dices va a perder fuerza, pero no se conoce que pasen, ¿verdad?, hacia la costa este. No, correcto. Estos sistemas en el Pacífico le costaría mucho trabajo cruzar México o cruzar Centroamérica para poder pasar hacia el Atlántico. Hemos tenido disturbios en el pasado que sí han hecho esa travesía y se han desarrollado en el Atlántico, pero en este caso Hillary se va a mover hacia la península de Baja California, donde actualmente ya tienen avisos de tormenta tropical para el sur de la península y hasta vigilancia de huracán para el centro de la península. Y sí, va a perder fuerza, pero todavía se espera que sea huracán cuando llegue a Baja California. Sin embargo, la mayor amenaza va a ser la lluvia. Esta es una zona desértica y por lo tanto, si se esperan de 3 a 6 pulgadas de lluvia, con algunos lugares recibiendo hasta 10 pulgadas, esto pudiera ser uno de los ciclones más lluviosos en la historia del sur de Estados Unidos, del suroeste de Estados Unidos y también de Baja California. Ya. Y aquí en el sur de Florida, en Miami, seguiremos con este cuadro que hace calor, los días son hermosos y de repente nos viene alguna lluvia. Definitivamente estamos en el verano donde tenemos este patrón de lluvioso casi diariamente. En los próximos días esperamos que continúe lluvioso
Cuando no está lloviendo, entonces la temperatura tiende a llegar a casi niveles récords. Hemos visto en el pasado cómo esto ha estado ocurriendo. Sin embargo, en julio tiende a ser el mes del verano más seco y más caluroso, porque tenemos lo que son estos aires del Sahara, este polvo del Sahara que llega y limita la precipitación y también causa un aumento en la temperatura. Ya en agosto disminuye lo que es el polvo del Sahara, casi que se elimina, y por eso que una de las razones por qué tenemos más ciclones en agosto y septiembre. Pero aquí entonces aumenta lo que es la lluvia en el sur de la Florida porque las condiciones están más favorables por la lluvia, lo cual limita la temperatura que podemos tener en la tarde. Sandy, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Tengan buen día. Sandy Delgado, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes aquí en Miami. 10:53. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.